Caja Rural de Soria y CSFOR les ofrecen Soria Natura. Hoy en Soria Natura vamos a hablar del proyecto Soria Forest Adapt. También vamos a hablar de la floración de los manzanos, esa experiencia tan bonita, ¿no? Que es tan bonitos nuestros campos, y de reciclaje. Hoy un técnico de CSFOR ha estado en el Colegio Fuente del Rey con motivo del Día del Árbol. El Día del Árbol se celebró la semana pasada, fue el 21 de abril, pero con motivo de este día ha estado ahí hablando del proyecto del que les hablaba, Soria Forest Adapt. Este proyecto lo que investiga es cómo serán los bosques del futuro ante amenazas como el cambio climático. Hoy ha estado en esa charla nuestro compañero Sergio, lo vemos. En plena época de cambio climático estamos hablando una y otra vez de qué futuro nos puede deparar todo esto que está sucediendo y que a veces incluso no entendemos. Por eso queremos conocer de la mano de CSFOR un poco mejor en qué consiste su proyecto Forest Adapt, mirar hacia el futuro de los bosques y más en una provincia como Soria, incluso en un entorno como Castilla y León. Y para eso nos hemos venido hasta el Colegio Fuente del Rey, donde está Diego Reyo. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Muy bien, buenos días. Diego, porque además estáis realizando charlas con los niños para hablar de todo esto, de vuestro proyecto, de una forma más sencilla, pero hablando de Forest Adapt. Sí, efectivamente. Bueno, el proyecto es un proyecto LIFE, un proyecto europeo, que dentro de, bueno, pretende introducir medidas adaptativas dentro de los planes de ordenación forestal. Se está haciendo como proyecto piloto en Soria, pero la idea es que salga a otras provincias de Castilla y León, España y el sur de Europa. Y bueno, dentro de este marco sí que tenemos una de las acciones, que es la de sensibilización y divulgación, que son pues, bueno, estas pequeñas charlas formativas a escolares y también a otro tipo de público, ¿no? más mayor. Bueno, imagino que explicáis el proyecto de Forest Adapt, sobre todo mirando hacia el futuro. ¿Qué hay que hacer para conservar los bosques? ¿Qué hay que hacer para evitar esta destrucción continua? Ahora llega época de incendios. De una forma básica, digamos, ¿qué hay que hacer para mejorar ese entorno natural, esos bosques en el futuro? Bueno, pues es lo que intentamos también un poco transmitir mediante las charlas, ¿no? A los escolares pues va dirigido más pues desde una toma de contacto más inicial, más concienciación desde que son pequeños, para que poco a poco vayan llevándolo ahí, y a los mayores pues ya se les incide con medidas un poco más, digamos, más potentes, ¿no? Un poco más drásticas. Y pues, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, cada uno puede aportar su granito de arena, desde el reciclaje hasta una buena gestión forestal en la medida en que se pueda, cuidar los árboles o las suertes de monte que tenemos, no abandonarlo, estar encima de ellos, recoger residuos, miles de pequeñas acciones que bueno, van contribuyendo. En los últimos veranos, sobre todo, estamos viendo cómo aumentan los incendios forestales. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está sucediendo o qué veis en vuestros estudios para que esto que en principio parece que con un buen mantenimiento se puede evitar, deje de surgir de esta manera? Hace poquito en Aragón, además, también. Claro, bueno, pues lo que está sucediendo sobre todo es que el bosque o el desuso de los montes, muchas veces por falta de ganadería, por falta de gestión, etcétera, está haciendo que aumente el material forestal, ¿no? Sea más denso y por tanto aumenta también el riesgo de incendio forestal. Si a eso le sumamos que la temperatura está incrementando, ¿no? Que el cambio climático es real y cada vez va a más, pues se produce pues ahí toda la argamasa, digamos, para que se produzcan estos incendios. A nivel técnico, ¿qué es lo que se debe hacer desde las administraciones, en colaboración con CSFOR? ¿Cuáles son esas medidas de prevención de incendios y de mantenimiento de los bosques que se deben implementar? Bueno, pues sobre todo, pues eso, la introducción de medidas preventivas en planes de gestión, estar más encima, ¿no? Gestionar o más a fondo, teniendo en cuenta esto de lo que hablábamos, del cambio climático, de las consecuencias que tiene, cómo puede afectar. Entonces, pues a lo mejor también otras medidas directamente en el bosque, como diferentes tipos de cortafuegos, planes de prevención,
etcétera. Es verdad que en Soria la gestión de los bosques parece que está un poco por encima de la media de Castilla y León en España, porque es verdad que se traduce en que hay muy pocos incendios y en el que vemos a los bosques aquí en Soria muy bien planteados, ¿no?, de cara a todo esto. Sí, bueno, yo creo que aquí la clave es el interés, ¿no? Es como todo. En la comarca de Pinares, que es tan rica en madera, pues nunca arde. Y eso no es casualidad, es que se hace un uso del monte, entonces como interesa pues sacar esa madera, aprovechar esa madera, se cuida. Y como se cuida, pues también en el momento que hay, porque sí que hay pequeños focos, ¿no?, como en todos los sitios, porque hay veces que es inevitable, pero enseguida se apaga, no se propaga, por una buena gestión del bosque. Eso a nivel más técnico y a nivel educativo, lo que decíamos, charlas como esta en el Colegio Fuente del Rey. ¿Qué es lo que los niños aprenden y sobre todo en qué muestran interés cuando les explicas esto del efecto invernadero, del cambio climático, del cuidado de los bosques? Bueno, pues sobre todo el interés lo intento transmitir tocándoles un poco lo personal, ¿no? Pues vinculando especies con distintas zonas, distintos pueblos, y siempre en las clases pues hay gente de distintos pueblos y te dice, pues yo en mi pueblo veo tal especie o yo en mi pueblo tal. Entonces esa es una forma también de entrarles muy fácil y concienciarlos un poco, ¿no? Que si queremos seguir viendo esto que estamos viendo y que el bosque avance y poder disfrutar de todo lo que nos da, y bueno, que aparte que es necesario, pues necesitamos cuidarlo. Entonces, bueno, eso es una forma bastante práctica de entrarles. Ellos imagino que te presentan dudas, que hablan contigo. ¿Les ves más, no sé si concienciados, pero con más, bueno, sí, concienciación sobre que hay que cuidar los bosques, que a lo mejor generaciones anteriores que conocíamos menos todo esto, que se realizaban menos programas de este tipo? Sí, están mucho más concienciados. Realmente, al principio me chocaba, porque, bueno, antes, cuando yo estudiaba, que tampoco hace tanto, pero ya hace unos años, entonces cuando yo estudiaba prácticamente no se hacían estas formaciones, pues tenías, sí, el bosque lo tenías presente, pero no con esa concienciación, ni el reciclaje, ni todo este tema. Estaba empezando y ahora sí que se les ve con una base bastante más fuerte, que ya saben y muchas veces te sorprenden porque saben bastante más de lo que tú piensas. Mismamente cuando estamos con la charla, pues te hacen preguntas o cuestiones mucho más técnicas de lo que nosotros esperamos, y por eso. Esa es la clave al final de todo esto, ¿no? Que estos niños van a crecer, van a ser las generaciones del futuro y puede que, me parece que todo va a peor, ¿no?, con el efecto invernadero, con el cambio climático, pero puede que esa educación que estáis realizando desde CSFOR, por ejemplo, aquí y demás, puede hacer que en las siguientes generaciones esto cambie. Claro, sí, por supuesto. Esto al final es una carrera de fondo, digamos. Esto hay que empezar por los pequeños y también es muy importante la educación a mayores, porque sobre todo es la gente que a lo mejor menos puede tener en la cabeza este tema, porque los niños, como digamos que lo maman y desde pequeños, y se les va inculcando, no se les olvida, se les va recordando, hacen talleres, etcétera, lo tienen muy presente, pero la gente mayor a veces no la tiene tan presente. Pues totalmente de acuerdo, Diego. Pues muchas gracias por esta charla con nosotros, con Otra Soria, a través de CSFOR, de este proyecto Life Forest, y que podamos seguir hablando de que se van cuidando mejor los bosques, de que casi no tenemos incendios este verano y que sobre todo los más pequeños, los niños, sigan aprendiendo la importancia de todo esto. Muy bien, gracias.